Tercer grado. Formación cívica y ética. Reconozco y valoro la diversidad. Reconocer la diversidad de formas de ser, vestir, gustos, intereses, formas de pensar y aspectos que comparten los adolescentes en materia de pluralidad. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que ustedes se acerquen desde su hogar a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado. La intención es que estos programas les sean de mucha ayuda en su crecimiento personal y familiar, así como en las relaciones con sus docentes y amistades, una vez que retornen a los planteles escolares. Antes de iniciar, se les invita a conseguir papel y lápiz para anotar las ideas principales y las preguntas que les surjan. Con estos apuntes integrarán su carpeta de experiencias cuando termine cada emisión. De esta manera podrán presentarla en la escuela cuando regresen a las aulas. Ahora sí, comencemos. El tema que trataremos en esta ocasión es la diversidad, con el propósito de fomentar el respeto y valoración de otras formas de identidad cultural. En la sociedad, sus integrantes tienen formas particulares de vivir y expresarse, como sus gustos, intereses, ideas y costumbres. Además, pertenecen a distintos grupos sociales. Esto forma parte de la pluralidad que caracteriza a las sociedades modernas, lo cual expresa la diversidad de grupos que la conforman. Enseñar a niñas, niños y adolescentes que la diversidad enriquece la convivencia es una forma de valorar y respetar las diferencias que tenemos con respecto a los demás, de ser incluyentes y tolerantes con quienes no coinciden en nuestra forma de pensar. En la adolescencia, la diversidad nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra identidad y tolerancia con quienes no compartimos intereses. Además, favorece el diálogo y el respeto a las diferencias, aspectos que fomentan la convivencia pacífica. Para saber lo que piensan los adolescentes al respecto, los invitamos a ver el siguiente video. Tengan listo papel y lápiz para que escriban los aspectos más relevantes que detecten. Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Adolescentes sin morales. En este programa hablaremos de un elemento fundamental para la vida democrática de una sociedad, la pluralidad. Y para ello nos acompaña la doctora Janet Góngora, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Rodrigo, ¿qué música te gusta escuchar? Pues normalmente escucho mucho pop y rara vez, pero sí ópera. Me gusta mucho. ¿Y a tus amigos qué les gusta escuchar? Les gusta escuchar electrónica, música rock, o sea, gustos un poco diferentes a los míos. No son muy iguales en ese sentido a mí. ¿Y para ti, Mildred? A mí me gusta el rock y también la electrónica y en sí yo soy su amiga. Y a mis amigos les gusta el rock, el pop y el reggaetón. Para ti, Vicky. Bueno, pues a mí me encanta el rock en general, pero en especial el género alternativo, que es así como que música que no todas las personas conocen y luego les dices grupos y se te quedan viendo raro. Pero está muy padre eso, la electrónica y eso. Isidro. Bueno, yo oigo pues casi puro rock and roll, música de hace 40 años y a mis amigos les gustan cosas más recientes, música de hace 20. ¿Cómo te gusta vestir? A mí me gusta vestir, pues no se podría decir mucho que la moda, pero sí algo así, con pantalón de mezclilla, no muy con vestidos, faldas, no mucho, así como que más unisex, algo así. ¿Y tus amigas se visten igual? Sí, la mayoría. ¿De aquel lado? Bueno, pues yo generalmente me he visto con un pantalón de mezclilla, una playera y unos tenis. Y mis amigos, pues sí, se visten igual que yo. La mayoría de los niños se visten según las influencias de las tribus urbanas que tengan.
bueno, que les latan. A mí, por ejemplo, pues como ya lo dije, me gusta mucho lo alternativo y son clásicos los pantalones de mezclilla ajustados y playeras ahí de colores chillantes y todo eso. ¿Cómo reaccionan cuando alguien trata de imponer sus gustos o su forma de pensar en ustedes? ¿Quién dice yo? ¿Rodrigo? Pues, o sea, no le doy mucha importancia, pero aún así defiendo lo que me gusta, porque pues es lo que me gusta, ¿no? Y no debe de molestarle, ni me deben de influenciar las demás personas a las cosas que a ellos les gustan y cosas así. Pues no sé, digo, si me llega a gustar lo mismo que a la otra persona, igual y lo podemos llegar a compartir, pero si no, como que no le doy la importancia de vida, solo lo normal. O sea, respeto sus gustos mientras él respete los míos. Bueno, pues cabe mencionar de que a algunos adolescentes les imponen sus padres, ¿no? Pero como llega la adolescencia, es una etapa difícil para muchos de nosotros, pues nos cuesta trabajo acatar las decisiones de nuestros padres, ya que nosotros queremos vestirnos de una forma diferente a la que ellos nos dan a pensar. Janet, ¿vivimos en un país plural? Creo que este es un ejemplo de pluralidad. O sea, el hecho de que aquí a todos, a todas les gusta la música diferente, que todos se pueden vestir de manera diferente conforme quieren, y ese es un ejemplo de diversidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de diversidad, encontramos que aquí hay muchas diferencias, pero todos vivimos en la Ciudad de México y todos y todas tenemos diferentes gustos, diferentes intereses, nos gusta la música diferente. Y también hay niños y niñas en otras partes del país que también son diferentes y tienen gustos diferentes de música, gustos diferentes de ropa. Esto es un ejemplo de lo que es justamente la diversidad. De acuerdo a lo que acabamos de escuchar, ¿tú crees que en tu escuela existe la pluralidad? Pues yo creo que sí, porque desde que estás en los descansos o en clase ves las diferentes opiniones y formas de pensar de cada quien en cuanto a música, cómo se visten, y ahí tú te das cuenta y pues nada más respetarlos o estar de acuerdo con ellos. Bueno, pues se ve la pluralidad entre que muchos compañeros comparten diferentes ideas a las de los demás. A mí me gusta el género pop, el rock, mientras que a otros compañeros les gusta el reggaetón. Pero como no me gusta mucho el reggaetón por la forma de vocabulario que toman en sus canciones, pues lo rechazo y otros compañeros me dicen que me debería de gustar porque está de moda. Y yo solamente les comento que respeten mis formas de ideas y de pensar. Yo creo que la pluralidad en la escuela a veces se demuestra, pero a veces desgraciadamente no, porque sí hay quien quiere imponer sus gustos y eso simplemente no está bien, aunque, bueno, por más fuerte que se crea. Janet, ¿por qué es necesaria la pluralidad en una sociedad democrática? Es el sustento de la democracia, la pluralidad. O sea, todas las repúblicas necesitan necesariamente de tener la pluralidad. A ver, nosotros podríamos acordar de lo que eran los países cuando existía el absolutismo, y en el absolutismo solamente existía un rey y la voluntad del rey. Con la república se instala la voluntad del pueblo, porque entonces el Estado necesita tener una responsabilidad pública, y hacerse cargo de lo público es hacerse cargo de las necesidades, de los intereses de todos y de todas. Y de todos y todas que también son diferentes grupos sociales, son diferentes clases sociales, son los intereses de los obreros, los intereses de los campesinos, los intereses también de los empresarios, porque todos son diferentes. Entonces, en esa diferencia hay diferencia de intereses, diferencia de opiniones, diferencia de proyectos, diferencia de ideas. Entonces, para que puedan convivir todos en una sociedad en paz, en una sociedad democrática, se necesita el respeto a la pluralidad y el reconocimiento de esa diversidad. ¿Qué podemos hacer como individuos y como sociedad para preservar y construir un país plural? Bueno, sería respetar y aceptar las ideas de los demás y también saber que no solamente nosotros debemos decidir, también hay que escuchar las opiniones de los demás. Vicky. Yo opino que seguir fomentando los eventos
para los diferentes grupos que hay de jóvenes, y no solo de jóvenes, también de adultos y de nenes chiquitos y de zonas. Bueno, también aprender que quizás podamos tener similitudes con algunos otros, con diferentes personas, pero que nunca nos van a gustar siempre todo, las mismas cosas. Pues creo que aceptar las ideas de otros, porque una idea nunca está completa viendo nada más un punto de vista, ¿no? Entonces se complementan teniendo puntos de vista de diferentes personas, entonces pues ya el resultado no es un bienestar para una persona, sino el bienestar para toda una sociedad. Pues yo fomentar el respeto hacia las demás, hacia las ideas de los demás, y no criticar por si tienen gustos diferentes a las de nosotros, o por ejemplo que digan, no, pues a mí me gusta esto, y que tú digas, no, te tiene que gustar otra cosa, no, porque todos somos diferentes y debemos respetarnos mutuamente. Janet, ¿qué podemos hacer como individuos y como sociedad para preservar y construir un país plural? Fortalecer el diálogo entre los diferentes, porque hay cantidad de expresiones diferentes en nuestra sociedad. Y en fortalecer el diálogo también es aceptar las diferentes formas de organización que existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay diferencias en cuanto a cuestiones de género, hay una diferencia. O sea, hay intereses distintos a veces de las mujeres que de los hombres, y se debe también a una condición, a una desigualdad que se ha dado históricamente. Hay diferencias también entre las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad, y históricamente se han también discriminado a las personas con discapacidad. También están las diferencias que hay entre las personas que viven en las ciudades y las personas que viven en el campo. Las personas que se dedican a actividades rurales, las personas que se dedican a actividades urbanas. Y bueno, también esto nos lleva a una serie de intereses diferentes que se dan en la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder fortalecer la democracia? Aceptar el diálogo, aceptar las diferentes formas de expresión y los movimientos sociales que se van dando alrededor también de ideas y de proyectos diferentes. Hace un rato se comentaba que había tribus urbanas. Esas son diferencias que se establecen entre los jóvenes que van buscando una manera diferente de expresarse y de crear su propia identidad. La identidad es algo que nos identifica con los otros. Las mujeres tenemos identidad entre nosotras. A partir del trabajo también se establecen formas de identidad distintas. Todo esto va generando expresiones, proyectos diferentes en nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer esa democracia? Aceptar que los grupos, pensemos por ejemplo en el medio ambiente. Hoy hay grupos ambientalistas que buscan la defensa del medio ambiente. Y ahí también tenemos que fortalecer esa diversidad de experiencias, escucharlos y ver que también tienen buenas propuestas. Y en ese construir, en ese diálogo, en ese escuchar a los diferentes, vamos también fortaleciendo el pluralismo. En cuanto que, como decíamos al principio, el pluralismo es la fuente de la democracia. Gracias. Bueno, agradecemos que nos acompañaran en que es tu espacio, Adolescentes sin... A todos los chicos y a las chicas por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Como pudimos ver, ser diferente a los integrantes de la familia o a las amistades es algo que caracteriza a toda persona. Compartir el mismo espacio no implica que tengamos los mismos gustos. Es importante considerar que en la adolescencia es común que nos identifiquemos con quienes compartimos el gusto por la música o la forma de vestir, lo que nos da identidad personal y de grupo. Pero ello no debe traducirse en motivo de rechazo o cuestionamiento con quienes no coinciden en nuestras aficiones. En relación con los demás, es importante practicar el respeto a la diversidad. Entender que las diferencias son necesarias y que reconocerlas es esencial para establecer una convivencia respetuosa entre personas y grupos. En la relación con las amistades debemos considerar que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos intereses comunes, como el gusto por la música, aunque no sea del mismo género, por la ropa, a pesar de que no sea el mismo estilo,
las metas académicas como terminar nuestros estudios, así como mejorar nuestra calidad de vida. ¿Estos son ejemplos de pluralidad? Es importante saber que la escuela es un espacio donde se promueve el derecho a ser diferente, se fortalece la identidad personal y de grupo, se garantiza la pluralidad de las ideas y se brindan las mismas oportunidades para todos, sin importar sus diferencias. En consecuencia, es necesario que los adolescentes contribuyan a la construcción de una sociedad plural, que consideren que la diversidad es un aspecto que nos enriquece como grupo, comunidad y país. Por ello, es importante que en sus relaciones interpersonales respeten las ideas de los demás, aunque no estén de acuerdo con ellas. Valoren lo que se comparte y cuando sea necesario, cuestionen cuando se atente contra la integridad de los demás. Ello permitirá que podamos preservar y fortalecer la construcción de una sociedad plural y respetuosa de la diversidad. Para ampliar su conocimiento con relación a la temática que hemos abordado, los invitamos a leer en compañía de su familia la siguiente frase. Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar para ellas. John F. Kennedy. Reflexionen la frase y anoten en sus hojas lo siguiente. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para preservar y fortalecer la diversidad y pluralidad de ideas y formas de ser en los espacios donde conviven? A continuación, lean sus respuestas a los integrantes de su familia y establezcan acuerdos que piensen que garanticen una convivencia plural y respetuosa de la diversidad. Anoten lo convenido y guárdenlo en su carpeta de experiencias, pues les será de utilidad para que lo compartan con sus compañeras, compañeros y docentes en la escuela cuando retornen a ella. Para conocer sobre el derecho a la igualdad, les sugerimos leer el documento Igualdad y Constitución publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que pueden descargar de forma gratuita en el enlace que aparece en pantalla. Antes de finalizar esta emisión, recuerden seguir las instrucciones de las autoridades para cuidar su salud. No olviden que tenemos una cita para encontrarnos en el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta entonces! Secundaria tercer grado. Artes. Danza. La narrativa de mi cuerpo. Las y los adolescentes reconocerán movimientos corporales diversos que les permiten contar una historia con su cuerpo. ¿Qué tal, alumnos y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado a su preparación académica. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que desde su casa o el lugar en el que estén atendiendo la contingencia se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado de educación secundaria y así no pierdan el ritmo de aprendizaje. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y desarrollo personal, así como para estar listos en el momento que termine la contingencia y regresemos a la escuela. Pero mientras esto ocurre, les recomendamos tener mucha paciencia para superar con éxito este periodo de emergencia. Además, es una excelente oportunidad para impulsar el trabajo colaborativo, ya que esto nos permitirá contribuir con el bienestar de nuestras familias y las personas cercanas a nosotros.
No olviden tener a la mano hojas y lápiz para registrar sus reflexiones, preguntas y notas. Al finalizar la sesión, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. Y para entrar en materia, les proponemos revisar un tema que de seguro les resultará interesante: la narrativa corporal. La finalidad es reconocer movimientos corporales diversos que les permitan contar una historia con su cuerpo. Recordemos que las danzas contemporáneas buscan representar ideas e historias con movimientos que reflejan una emoción. También utilizan sonidos, objetos y escenografía para acompañar los movimientos. En esta sesión, ustedes crearán su propia narrativa para expresar lo que sienten al reflexionar lo que estamos viviendo en estos momentos como país dentro de una contingencia de salud. Para ello, necesitan utilizar el espacio personal y total al moverse y desplazarse. En el siguiente video, les ofrecemos un recorrido de movimientos en estos espacios. Escriban los comentarios y preguntas que les surjan. Recordarás que el espacio parcial o quinesfera se define como el espacio que utilizamos sin desplazarnos y que ocupamos como personas. En cambio, el espacio total considera el espacio que está fuera de nosotros y en el cual podremos desplazarnos hacia diferentes puntos y en diferentes formas. De acuerdo con las investigadoras en danza, Josefina Lavalle y Alejandra Ferreiro, los conceptos y acciones relacionados con el espacio son dos: desplazamiento y dirección. Su estudio y exploración creativa nos permite reconocer una amplia gama de posibilidades para movernos en el espacio total. En este programa, explorarás diferentes maneras para desplazarnos y descubriremos la gran variedad de caminos que trazamos al hacerlo. ¿Estás listo? Iniciaremos con las formas que tenemos para desplazarnos. Desplazamiento o traslado en camino recto. Desplazamiento o traslado en camino sin rumbo o trayectoria en vagabundeo. Desplazamiento o traslado en camino curvo o trayectoria en curvas. Desplazamiento o traslado en círculo o camino circular. Ahora exploraremos las direcciones que ya conoces. Así, encontramos que podemos desplazarnos en diferentes direcciones: adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal derecha, diagonal izquierda, diagonal derecha adelante, diagonal izquierda atrás. Finalmente, exploremos el espacio total utilizando los diferentes niveles. ¿Recuerdas cuáles son? Alto, medio y bajo. Recuerda que puedes desplazarte en diferentes direcciones, trazando diversos caminos y utilizando niveles. ¡Vamos! Cerraremos este programa observando cómo los bailarines utilizan el espacio total en sus creaciones.
Cuando haces danza, ya sea en el salón de clase, en alguna festividad o reunión, ¿qué direcciones usas? ¿Cómo te relacionas con el espacio total cuando bailas? ¿Cómo son tus desplazamientos? Para realizar los diversos movimientos, es muy importante que lleven a cabo algunos ejercicios de respiración, que les ayudarán a mejorar el énfasis en sus desplazamientos. La respiración en la danza se integra al movimiento, acompaña las acciones que realizamos en consecuencia antes de comenzar a explorar sus movimientos. Les presentamos el video que observarán a continuación. Por lo tanto, les pedimos que busquen un lugar en su casa donde puedan practicar los movimientos que se proponen. Procuren que no haya obstáculos a su alrededor para evitar lastimarse al moverse libremente por el espacio. ¡Vamos a verlo! Tener una buena respiración es importante para mantenernos saludables en la vida diaria y más aún cuando se hacen actividades que requieren de esfuerzo físico como la danza. La respiración adecuada nos permite controlar los movimientos y expresar emociones cuando bailamos. La respiración juega un papel importante en la relajación corporal e involucra todo el ciclo del aparato respiratorio, que inicia con impulsos cerebrales a partir de inhalar aire por la nariz. Una vez que el aire entra en los pulmones, el diafragma se contrae momentáneamente y se expande. En ese momento inicia la exhalación del aire en forma de dióxido de carbono. Hay que aprender a respirar correctamente para no quedarnos sin aliento a la hora de bailar. ¿Empezamos? Lo que debemos hacer para controlar la respiración es inhalar y exhalar por tiempos. Para eso, vamos a inhalar profundamente por la nariz, contando hasta 4. Aguantamos el aire durante 4 tiempos más. Exhalamos por la boca, contando hasta 4. Mantenemos los pulmones vacíos por 4 cuentas más. Ahora, en lugar de contar, vamos a movernos de acuerdo con la respiración. Respiramos y en el momento de exhalar hacemos movimientos libres. Al terminar de exhalar, hacemos una pausa en el ejercicio, pero lo realizamos varias veces. Debemos ser muy discretos al hacer esa pausa. Así podremos darle continuidad al movimiento. Hagamos algunos movimientos en el espacio usando la respiración que estamos ejercitando. Por ejemplo, levantamos algún objeto hacia un nivel alto. Inhalamos en 4 tiempos durante la elevación y exhalamos en 4 más mientras lo sostenemos. Durante cada pausa haremos este tipo de respiración. A continuación, vamos a retomar a la cuenta de 4 tiempos lo que estábamos haciendo. ¿Recuerdan? Respiramos y en el momento de exhalar contamos 4 tiempos y hacemos movimientos libres durante esa cuenta. Ahora, utilizamos la respiración como impulso para desplazarnos, con inhalaciones lentas y profundas, y al exhalar nos desplazamos caminando lentamente, pero controlando la exhalación para conservar oxígeno durante todo el movimiento. Este ejercicio puede incluir el uso de objetos, ya sea telas, pelotas, botellas con agua, etc. Y veamos cómo ocurre esto en la danza. La respiración en la danza tiene muchas maneras, muchas formas de utilizarlas. Realmente la respiración la tenemos que integrar al movimiento. Es decir, no respiro y luego me muevo, o me muevo y luego respiro. Es una acción vital
para la expresión del movimiento es simultáneo. Yo respiro y hago el movimiento. Y exhalo. Como has visto, la respiración juega un papel muy importante en la danza. Por eso decimos que bailar es como respirar. Después de haber visto realizar estos ejercicios, ¿te sientes capaz de hacer una pequeña danza en grupo utilizando este tipo de respiración? Recuerda que los movimientos se realizan en función de tu respiración y que la pausa te permitirá inhalar constantemente para no agotarte y darle calidad a tus movimientos. Puedes apoyarte con tu música favorita. ¡Adelante! Finalmente, vamos a crear una pequeña secuencia de movimientos cuidando que nuestra respiración sea discreta y concentrándonos en el movimiento. Puedes experimentar la respiración contando o no, pero debes realizar movimientos libres o con pasos establecidos. Lo importante es respirar porque es vital. Pero la respiración adecuada te permitirá bailar más relajado, con menor cansancio, disfrutando lo que haces. Además, así le das a tu movimiento la cualidad que tú desees expresar. Recuerda que la pausa es fundamental, pues ahí debemos aprovechar para respirar. Hoy aprendí que no solo respiramos para vivir. La respiración adecuada también nos ayuda a bailar de manera más fácil y expresar emociones. ¡Qué interesante es el contenido del video! Aunque en este momento no pueden realizarla de manera colectiva con sus compañeras y compañeros, es posible organizarse con su familia y llevarla a cabo. Es decir, pongan música suave y exploren el espacio con distintos movimientos improvisados de varias partes del cuerpo, alineados a la respiración. Les sugerimos que dediquen una tarde a este ejercicio. Posteriormente, escriban en su carpeta de experiencias cuál será la idea que quieren narrar con su cuerpo, relacionada con las emociones, sensaciones y sentimientos que tienen respecto a permanecer en casa y de las formas de cuidar su salud ante una emergencia sanitaria. Esta idea puede ser un texto breve que describa cómo se siente. Para cada emoción, sentimiento o sensación, exploren un movimiento que consideren los represente. Combinen movimientos suaves, fuertes, rápidos, lentos, cortados, fluidos, entre otros. Cada uno tiene una intención distinta. Pueden explorarlos con música de fondo como jazz, rhythm and blues, drum and bass, house o cualquier otro que combine ritmos rápidos y lentos. Es válido mezclar todos estos ritmos con diferentes calidades de movimientos para expresar mejor sus ideas. Para saber más acerca de lo anterior, veamos el siguiente video. Recordarás que cuando nos comunicamos corporalmente y bailamos, lo hacemos con movimientos lentos y rápidos, fuertes o suaves, continuos o cortados, directos o indirectos, como si no tuvieran un foco definido. A estas acciones, que varían unas con otras, les llamamos calidades de movimiento y nos permiten expresar y comunicar ideas y emociones. A diferencia de primer grado, en segundo podrás explorar y experimentar combinaciones entre ellas. Recuerda que las calidades de movimiento se clasifican en 4 grandes familias: tiempo, energía, flujo y espacio. Las calidades de movimiento a partir del uso del tiempo nos remiten a la duración del movimiento, y así podemos distinguir y apreciar entre movimientos rápidos o súbitos y lentos. Hablar de calidades del movimiento a partir del uso de la energía corporal nos permite realizar movimientos fuertes o suaves. En el tercer tipo encontraremos las calidades de movimiento a partir del flujo y observaremos movimientos continuos y progresivos, o cortados. Y finalmente, las calidades de movimiento a partir del uso del espacio nos proponen trasladarnos a puntos específicos, realizando movimientos directos o movimientos indirectos. ¿Recordaste las calidades de movimiento? Ahora, el reto será realizar una secuencia de movimientos libres donde combines 2 calidades de movimiento de una misma familia.
Imagina una línea diagonal que atraviesa el salón de clase. Tomaremos un punto de partida y un punto de llegada. A la mitad del trayecto haremos una transición o cambio en la calidad de movimiento. Movimientos rápidos y lentos. Te invitamos a avanzar por la línea diagonal al mismo tiempo que exploras diferentes direcciones y niveles. Movimientos suaves y fuertes. Recuerda que fuerte no es sinónimo de rapidez. Aunque nuestro movimiento pueda reflejar más de una calidad, pon énfasis en la combinación que estamos trabajando para que el cambio sea muy claro. Movimientos continuos y cortados. Movimientos indirectos y directos. Ahora realizaremos una secuencia de movimientos donde combinaremos, en grupos de 3, calidades de movimiento de distintas familias y continuaremos experimentando direcciones y niveles. Este ejercicio lo podrán hacer con o sin desplazamientos y con apoyo de música. ¿Lo intentamos? Empezaremos por una secuencia de movimientos donde utilicemos movimientos suaves y continuos, fuertes y directos, indirectos y cortados, continuos y rápidos. Finalmente, todo el grupo, y siguiendo al profesor, recorreremos indistintamente cada una de las calidades de movimiento en este orden. Rápidos, suaves, continuos, directos, indirectos, fuertes, cortados como robot y lentos. Los alumnos podrán mostrar los bailes que les gustan o que tengan montados en la clase de danza, y a través de ellos deberán observarse calidades de movimiento y de ahí pasar al baile mestizo que propone este programa. Date a la tarea de observar diferentes géneros dancísticos y observa e identifica qué calidades de movimiento están combinando. ¿Qué te permite expresar la combinación de calidades de movimiento? Cuando uso más de una calidad de movimiento, puedo comunicar mis ideas ante los demás. Las diferentes calidades de movimiento me permiten saber qué movimientos puedo hacer para expresar cuando bailo. Busca realizar este ejercicio con tus compañeros, ya sea en una escuela, en tu casa o en algún espacio que lo permita. Obsérvense y platiquen entre ustedes. ¿Qué emociones o ideas les despierta trabajar este tipo de combinaciones? Utilizando la información del video, comiencen a estructurar su propia secuencia de desplazamiento combinado con distintas calidades de movimiento con el género musical que más les ayude a desarrollarlos. Siéntanse libres. Para crear su propia narrativa, inventen un principio, desarrollo y conclusión de los movimientos, en relación con las emociones, sensaciones o sentimientos que se generan a partir del momento actual que están viviendo. Lleven esas ideas al movimiento, nárrenlas con su cuerpo. De ser posible, busquen el documental titulado Pina, de Wim Wenders, para observar coreografía, trazos y narrativas corporales, donde se cuentan historias con un solo movimiento o una secuencia de ellos, acompañados de música. Es realmente espectacular. Practiquen sus movimientos y secuencias. Busquen una tarde para presentarla a su familia. No olviden la música para acompañarla. Lo pueden compartir con sus compañeras y compañeros y docentes cuando regresen a clases, o bien hacerlo con ayuda de sus familias a través de alguna red social. Esperamos que este proyecto les ayude a traducir sus pensamientos y las emociones que experimentan en estos momentos de aislamiento social para sentirse mejor. Es muy importante que guarden en su carpeta de experiencias estas ideas y sus anotaciones para compartirlas una vez que estén en sus escuelas nuevamente.
Por esta ocasión hemos llegado al final. Nos vemos en la siguiente transmisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria tercer grado. Español. Lenguaje del siglo de oro. Conocer recursos retóricos usados en las obras literarias del siglo de oro, como la hipérbole, la metáfora, el oxímoron y el hipérbaton. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde sus casas puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas que cursan. Estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, que se manifestará cuando regresen a su escuela, una vez que termine la contingencia. Les invitamos a que durante esta contingencia pongan en práctica y fortalezcan la paciencia y empatía en sus relaciones con sus familias al interior de sus hogares. Además, se busca fomentar el trabajo colaborativo y en equipo, el cual es fundamental para el sano desarrollo familiar. Por favor, tomen papel y lápiz para escribir las ideas principales, cuestionamientos y reflexiones que se presenten durante esta ocasión. Luego, incorporen sus anotaciones en su carpeta de experiencias para que las retomen frente a sus docentes y compañeras y compañeros una vez que vuelvan a sus aulas. El título de la sesión es Lenguaje del siglo de oro. Vamos a comprender la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. A lo largo de su educación secundaria, han leído diversas obras literarias en español de autores mexicanos y de otros países hispanoamericanos. En otros programas ya les hemos hablado de La vida es sueño y de algunas estrategias para una lectura en atril, con la intención de que puedan hacer una lectura dramatizada de una obra de teatro. Para lograrlo, es importante saber cómo es el lenguaje que usaban los autores que escribieron durante el siglo de oro, pues será de gran utilidad para comprender cómo entonar la obra que quieran leer. En el siguiente video llamado Figuras retóricas en la literatura del siglo de oro, les presentamos diversas maneras de usar el lenguaje que caracterizaron a las obras literarias de aquella época. Acompáñenos a verlo. Durante la secundaria has conocido distintas maneras de utilizar el lenguaje. Por ejemplo, el sentido figurado que se utiliza en la poesía. Hoy analizaremos algunas de las figuras retóricas que nos serán de utilidad para comprender la obra La vida es sueño. Las figuras retóricas son recursos lingüísticos que otorgan más expresividad a lo que se dice o se escribe. Representan una alteración del significado, originado por el cambio de orden de las palabras o de la combinación poco común de las mismas. Una manera de agrupar las figuras retóricas es por la forma como se construyen y el nuevo significado que crean. Entre las figuras retóricas producidas por la supresión o adición de palabras o fonemas se encuentran las siguientes. El pleonasmo es un ejemplo de este tipo de figura que consiste en recalcar una misma idea repitiéndola. Es una figura producida por la supresión o adición de palabras o fonemas. En este ejemplo, lo obvio es mencionar que los ojos son los que lloran. La elipsis, que consiste en suprimir una palabra para que el lector la deduzca a partir del sentido de la frase completa.
En este caso, se trata de una figura producida por la ordenación y distribución de los diferentes elementos de una frase. Como podrán darse cuenta, en este ejemplo se omite la palabra hora. En el caso de la aliteración, se repite un sonido que guarda relación con el sentido de las palabras. Es una figura producida por la comparación de unos términos con otros. En este ejemplo, la repetición de la S imita el sonido que producen las abejas. En el caso de la anáfora, se repiten las mismas palabras o frases al inicio de versos. Son figuras producidas por la relación entre significados o conceptos. Ay mísero de mí, ay infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? No cabe duda que el lenguaje utilizado en textos poéticos es muy interesante. Para ayudarnos a poder comprender este lenguaje, nos acompaña el profesor Carlos de la Rosa, a quien de antemano agradecemos su apoyo. Para entrar en materia, quisiéramos que nos dijeras qué figuras retóricas utilizaban más los escritores del Siglo de Oro. Podemos afirmar que casi todas, desde las más sencillas como la imagen, la comparación, la aliteración, hasta las más complejas como el oxímoron, la antítesis. Todo dependía de las necesidades que tuviera el autor. Cada uno de ellos jugaba con las palabras, porque eso es un juego de palabras que se hace dentro de una oración. Especialmente te puedo afirmar que uno que aparece constantemente, además de la metáfora, es el hipérbaton. El hipérbaton. Por ejemplo, Francisco de Quevedo, de la escuela conceptista, tendía mucho a jugar con las palabras, tendía mucho a poner contraposiciones, yuxtaposiciones de palabras. Esto recibe influencia Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, y por ejemplo, ella en unos versos más famosos dice: bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Ese es un ejemplo de oxímoron, de cómo vamos contraponiendo imágenes que aparentemente no deberían estar juntas. En La vida y sueño, ¿a qué figuras retóricas recurre su autor? Si analizamos con detenimiento la obra, vamos a encontrar que Calderón de la Barca utiliza casi todas las figuras retóricas. Sin embargo, encontramos que aparecen principalmente dos: la metáfora y el hipérbaton. El hipérbaton es muy común en los autores de teatro del Siglo de Oro. El mismo Lope de Vega ya lo utilizaba, Tirso de Molina, nuestro Juan Ruiz de Alarcón y el mismo Calderón de la Barca. ¿De cuántas formas se puede decir una frase cambiando el orden de las palabras? Mira, tú puedes decir la frase de la manera que quieras, siempre y cuando se conserve el sentido de la oración. Este recurso lo utilizaban mucho los autores del Siglo de Oro. Ellos lo llamaban hipérbaton. Un hipérbaton es tomar una oración, descomponerla en sus partes y volverlas a colocar, pero de diferente manera. Un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros podemos decir: el perro está en la casa. Es una oración. Tomas sus partes, las vuelves a colocar de otra manera y dices: está en la casa el perro. Eso es un hipérbaton. Muchas gracias, Carlos. Tiene muchas nubes del cielo. El cielo muchas nubes tiene. El cielo nubes muchas tiene. El cielo muchas nubes tiene. Nubes el cielo tiene muchas. Muchas nubes tiene el cielo. Muchas nubes tiene el cielo. El cielo muchas nubes tiene. La oración cielo, el nubes muchas tiene, no sigue el orden lógico gramatical, pues no se puede utilizar el artículo el acompañando al sustantivo nubes. Lo correcto serían las nubes.
Entonces, no es hipérbaton, pues este cambia el orden lógico de las oraciones como cualquiera de las otras oraciones. El hipérbaton cambia el orden de las palabras en las oraciones. Son figuras producidas por la ordenación y distribución de los diferentes elementos de una frase. En poesía, el hipérbaton sirve para hacer coincidir los últimos sonidos de los versos y de este modo completar la rima. Además, los poetas del barroco lo utilizaban para evitar las expresiones cotidianas. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y conocemos algunos aspectos interesantes de la vida de Pedro Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño? Don Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1601. Era su padre, don Diego, descendiente de noble casa. En 1625 se alistó bajo las banderas de Duque de Alba y estuvo en Flandes e Italia, pero sus batallas no debieron darle mucha gloria, pues no se le cita en parte alguna. En cambio, su vida de letras fue más brillante. A los 13 años estrenó su primera comedia, El carro del cielo, fantasía que se desarrolla entre el cielo y la tierra, y a los 19 contaba ya con 3 o 4 éxitos teatrales. Su vida fue tranquila y parece ser que contaba como suceso de ella una cuchillada recibida en un tumulto habido en el estreno de sus obras, y en aquellos tiempos una cuchillada no era cosa tan grave. Murió en 1681 y su entierro fue sin lujos, llevado como rezaba su testamento. Descubierto por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi mal gastada vida. Fue quizá el dramaturgo más importante del teatro español, el que ha hecho obras de más trascendencia y mayor alcance, en especial La vida es sueño, excepcional drama que reflexiona sobre la libertad del hombre, su conciencia y sus instintos bestiales. Es sorprendente la cantidad de recursos poéticos que utiliza Calderón de la Barca en La vida es sueño. De hecho, la primera metáfora es el título mismo. La vida es comparada con el sueño. La vida es como un sueño. Y la metáfora se construye así. La vida es sueño. Las metáforas son una comparación en donde hay un pequeño salto en el que se omite la palabra ¿cómo? En un fragmento de La vida es sueño encontramos el siguiente ejemplo. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad. Calderón la compara al ave con una flor. Con la palabra apenas entendemos que se refiere a un ave joven, que empieza a tener sus primeras plumas. También la compara con un ramillete de flores. ¿Y qué son las etéreas alas que el ave corta con velocidad? Se refiere al vuelo del ave a través del aire, del espacio que cruza volando. Para comprender las metáforas, hay que llenar el vacío o término que está ausente y con el que se está haciendo la comparación. ¿Qué les parece si recapitulamos? En este programa conocimos una clasificación de las figuras retóricas. Primero, vimos las producidas por la supresión o adición de palabras o fonemas, como el pleonasmo, la elipsis, la aliteración y la anáfora. También analizamos la principal figura producida por la ordenación y distribución de una frase, el hipérbaton. Y repasamos una figura producida por la comparación de unos términos con otros, la metáfora. El último grupo, figuras producidas por la relación entre significados o conceptos. Incluye la hipérbole, el oxímoron, la paradoja y la ironía. En los siguientes programas analizaremos estas figuras retóricas. Mientras tanto, los invito a identificar qué figuras emplean en su lenguaje cotidiano y a crear nuevas metáforas. Hasta pronto. Como vieron, hay diversos recursos retóricos que nos ayudan a entender las obras. Los autores jugaban con el lenguaje en todos sus niveles, con los sonidos y el orden y significado de las palabras.
a fin de generar un texto que fuera distinto a lo que se escuchaba día a día y que por tanto fuera atractivo. Además, observaron que los dos recursos más usuales eran el hiperbatón y la metáfora. También vieron varios ejemplos de ambos, tanto en la lengua actual como en las obras de la época. En programas anteriores, oyeron mencionar varias lecturas que les recomendamos, entre ellas La vida es sueño, Fuente Ovejuna o Don Gil de las Calzas Verdes. Estas obras les ayudarán a ampliar sus conocimientos sobre el lenguaje del Siglo de Oro. Para ampliar sus conocimientos sobre recursos retóricos y su uso en la literatura del Siglo de Oro, les invitamos a observar el siguiente video que explica la hipérbole y el oxímoron. ¡Veámoslo! En la vida cotidiana, además de utilizar el lenguaje para hablar de la realidad, lo hacemos para expresar nuestro estado de ánimo o convencer a quienes nos escuchan. Si decimos, por ejemplo, que el libro que compramos estaba casi regalado, muy pocos pensarían que nos lo dieron gratis. Utilizamos la exageración para recalcar que era muy barato. Algo similar sucede cuando decimos no tiene sentimientos o tuve que esperar 1000 horas. En este programa analizaremos las figuras retóricas conocidas como hipérbole y oxímoron y conoceremos cómo las utilizaron algunos poetas del barroco español. Fisiológicamente debe ser posible, pero si ya estás enfermo del corazón o alguna cosa, pero vaya, es rarísimo, o sea, las probabilidades son demasiado bajas. ¿Podría ser? No, no lo creo. Creo que es difícil, ¿no? Sí, yo creo que sí. Literalmente, sí. Te lo he dicho millones de veces. Ay, casi me muero de frío. Ay, me muero de calor. Inundarse de gozo. Te lo repetí 1000 veces, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Frisón archinariz caratulera. Sabañón garrafal morado y frito. Este es un soneto dedicado a Luis de Góngora, que fue poeta rival de Quevedo. Quizá las palabras no te sean familiares, porque ya no se utilizan en el español actual. Quevedo no se conformó con decir que su rival tenía una enorme nariz, sino demostró su ingenio al compararla con objetos extraños. Aunque no entendamos todas las palabras en la primera lectura, el procedimiento es claro. La hipérbole es utilizada para burlarse de los defectos de Góngora, quien por supuesto no tenía una nariz tan grande y fea como se describe en el poema. Lo que menos le importaba a Francisco de Quevedo era describir realmente a Góngora, con quien tuvo un enfrentamiento. Claro que no a golpes ni con espada, sino por medio de un intercambio de poemas en los que cada uno se burlaba del otro. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula para conocer más sobre la vida de Quevedo. Don Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580. Realizó sus estudios en la Universidad de Alcalá y se graduó en teología a los 15 años, recibiendo una instrucción variada en todos los ramos del saber. Llevó una vida accidentada y llena de contrastes, pues bajaba del regio castillo para frecuentar antros de la malandanza. Fue un hombre forzudo y gran espadachín que tuvo múltiples duelos. Como consecuencia de uno de esos duelos dio muerte a un importante personaje, por lo que huyó a Sicilia, Italia. Pero sus enemigos, que temían sus poemas burlescos y sus excepcionales talentos, le declararon guerra y lo acusaron de publicar un escrito en contra del rey. Regresó a su villa, donde murió de una enfermedad de pecho originada durante su estancia en prisión.
A lo largo de su vida, escribió libros místicos, poemas burlescos y satíricos que hacían que su pluma fuese tan temida como su espada. ¿Alguna vez has oído la expresión secreto a voces, dulce tormento o voluntariamente a fuerza? ¿Qué tienen en común estas frases? No sé, qué calor tan húmedo. Mi amada enemiga. Un silencio muy ruidoso. No sé, un lindo monstruo. No sé. Está muy oscuro el cuarto blanco, no sé. Bueno, también un pequeño gran mundo. Revisando a los poetas del barroco, me encontré este poema que utiliza el oxímoron, que es una figura retórica que se forma con la combinación de palabras con significados opuestos. En este fragmento del poema funciona como un acertijo. A ver si adivinan de qué habla el poeta. Sosiega un poco, airado temeroso, humilde vencedor, niño gigante, cobarde matador, firme inconstante, traidor leal, rendido victorioso, déjame en paz, pacífico furioso, villano hidalgo, tímido arrogante, cuerdo loco, filósofo ignorante, ciego lince, seguro cauteloso. Este soneto de Lope de Vega describe los sentimientos contradictorios que se relacionan con los celos. Ahora los invito a conocer la vida de este poeta que fue contemporáneo de Quevedo. Nació el Fénix de los Ingenios, como en su tiempo le llamaban, el 25 de noviembre de 1562, en la villa de Madrid. Fue lo que se llama un niño precoz, pues de pequeño tenía gran facilidad para versificar, lo que sus amigos apreciaban hasta el extremo de que le cambiaban versos por juguetes. A los 12 años tenía la más mundana educación y conocía a maravilla la danza, la música y la esgrima. Con sonada fama de mujeriego, 2 veces contrajo matrimonio y 2 veces enviudó, por lo cual, al ocurrir este último triste suceso, se volvió sacerdote. Hasta aquel entonces vivía de lo que le daban sus comedias y otros escritos, pero pronto comenzó a gozar de la mayor popularidad que en los anales de la literatura universal se registra. Solo para verle venía mucha gente a Madrid, y el mismo Papa Urbano VIII hubo de escribirle una carta de su puño y letra. Vivía con lujo principesco en la misma calle en que, olvidado y ocioso, casi desconocido, languidecía un hidalgo que había perdido un brazo en la batalla naval de Lepanto y se llamaba Don Miguel de Cervantes Saavedra. El oxímoron se forma con una combinación de palabras que resulta absurda si la analizamos racionalmente. Pero seguramente a ustedes, como a los poetas barrocos, también les ha pasado que tienen sentimientos contradictorios. Los invito a seguir explorando la poesía para descubrir nuevas formas de expresar esos sentimientos que rebasan nuestra racionalidad. Hasta pronto. Como vieron, la hipérbole consiste en un cierto tipo de exageración, mientras que el oxímoron se genera cuando se plantean conceptos opuestos o contradictorios. Además, vieron el uso que daban a estas figuras retóricas otros 2 autores destacados del siglo de oro, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. En la medida en que reconozcan estas diferencias en el lenguaje, podrán comprenderlo mejor y con ello conseguirán una mejor lectura dramatizada. Pero es importante recordar que aunque parecen usos del lenguaje solo literarios, en nuestra vida cotidiana nos comunicamos también con metáforas. A veces recurrimos al hipérbaton y también empleamos el oxímoron y la hipérbole para transmitir diversos efectos a otras personas. Para que sigan reflexionando al respecto, les dejamos las siguientes preguntas. Les recomendamos escribirlas y responderlas a fin de integrarlas en su carpeta de experiencias.
les llama más la atención de los ejemplos que vieron sobre las figuras retóricas del siglo de oro? ¿Pueden ofrecer algún ejemplo de hipérbole que hayan escuchado en algún medio de comunicación? ¿Qué han aprendido sobre la vida y la cultura de las personas durante el siglo de oro? Si pudieran entrevistar a Pedro Calderón de la Barca sobre su obra La vida es sueño, ¿qué les gustaría saber? ¿Por qué creen que en la historia de la literatura es tan importante el siglo de oro? Les invitamos a que platiquen en casa sobre estas preguntas y busquen otros ejemplos de figuras retóricas cuando hablen en su vida cotidiana o en los medios de comunicación. Guarden también esos ejemplos en su carpeta de experiencias. Y si leen alguna de las obras que les hemos recomendado, no olviden escribir sus impresiones. Hasta aquí llegamos con el tema lenguaje del siglo de oro. Y antes de despedirnos, les invitamos a seguir trabajando con serenidad y perseverancia. Además de procurar ser empáticos en nuestras relaciones al interior de nuestras casas y promover la colaboración familiar. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!